vamos a hablar del uso del programa WinDepAV para el diseño mecanicista empírico de pavimentos asfálticos. Entonces, el día de hoy, pues, contarles que en ese sitio en este momento están alojados dos programas, que es WinDepAV, software para análisis y diseño de pavimentos con metodología mecanicista empírica, y el programa UNPCI 2018, software para el cálculo del PCI. El autor, su servidor, que está ahí. Entonces, al emplear WinDepAV en sus proyectos, debe citarlo e incluirlo en una bibliografía o lista de referencias de la siguiente forma. Entonces, por ejemplo, en el texto, se analizaron las estructuras de proyecto con el programa WinDepAV, y esta es la referencia. Y en la bibliografía, incluir esta línea, en donde corresponda, según el sistema de citas que usted utilice. WinDepAV 2018, que es la versión de la 2.6, es de ese año. Y lo mismo para el uso de los programas UNPCI-A, asfalto, o UNPCI-C, concreto, para análisis del PCI de pavimentos, con la misma bibliografía. Y del mismo año, que fue cuando se hizo la última compilación de esos programas. Hablemos de WinDepAV. WinDepAV 2.6 es la más reciente, fue para el año 2018. Entrega del software de apoyo para análisis y diseño de pavimentos. A ver si podemos ampliar esto más, sí, basada en el programa DEPAV del Instituto de Vías de la Universidad del Cauca. Entonces, ¿qué pasa? En el año 94, el Instituto de Vías de la Universidad del Cauca, que pues tenía una relación de vieja data con el Ministerio de Obras de Colombia en la formación de ingenieros de carreteras, dentro de un programa general de investigación de pavimentos, desarrolló varios programas de computadora, entre ellos el programa DEPAV, diseño estructural de pavimentos. El programa DEPAV estaba basado en un programa de origen francés que, entiendo, pues le fue suministrado al país sin costo, conocido como ALICE 3, un programa que se había desarrollado en Francia en los años 70 y resuelve sistemas de capas hasta 6 capas. El DEPAV fue hecho por los ingenieros Alfonso Murgueitio, Carlos Benavides y Efraín Solano, que todavía están activos en la Universidad del Cauca, para esa investigación del año 93. Esa investigación fue un parteaguas en la práctica del análisis y diseño de pavimentos en Colombia, en la medida en que le dio, digamos, impulso al diseño mecanicista empírico, y de esa época pues se podía prever, se presentía, se podía pensar que a la vuelta de unos años el diseño en Colombia sería completamente mecanicista empírico, aun cuando pues por esta misma época, año 93-94, pues estaba saliendo una segunda edición del método AASHTO. Y pues además a eso súmenle que para el año 95, pues las computadoras personales pasan del sistema operativo de OS, sistema de consola, muy sencillo, pero muy liviano, no ocupaba mucho espacio, pero también pues menos amigable con el usuario, a una interfase solo de ventanas, y empiezan los problemas de compatibilidad de estos programas con esas plataformas. Entonces, DEPAV originalmente, como fue desarrollado, era un programa para analizar sistemas de 2 a 6 capas elásticas sometidos a la acción de una rueda doble. Perdón, ya vamos a ver esto en detalle. Y el problema de DEPAV era que eventualmente se fue haciendo cada vez más difícil, más dispendioso correrlo en los equipos, cuando pasamos del Windows 95 al Windows Millennium, al Windows 2000, al Windows XP. Cada vez había que hacer más configuraciones y ajustes para lograr correr el programa de DEPAV. No es que no se pueda, pero pues se hacía cada vez más complicado, ¿cierto? Entonces, WinDepAV surge por esta época como un programa hecho en Windows que pues hace el mismo oficio que DEPAV, que hacía el programa de DEPAV. Capturaba la información de la estructura y otra información relevante. Al principio solo capturaba la información de la estructura, se la enviaba al programa de DEPAV y presentaba los resultados. Y sinceramente no lo hice, yo esa primera versión no la hice pensando en que esto iba a terminar como terminó, sino porque encontré un tutorial para Visual Basic
y decía cómo ejecutar un programa cómo desde un programa de Visual Basic ejecutar un programa externo y capturar resultados o que ve qué interesante. Y como no tenía nada con qué ensayar eso, se me ocurrió hacerlo con el DPAP. Eso implicó en el DPAP pues explorar un poquito qué era lo que hacía el programa, cómo creaba los archivos de datos, se los enviaba a un programa que es el que hace el cálculo y ese programa genera unos resultados y el programa los lee y nos los presentaba. Entonces, ese programa que hace el cálculo, que es una copia del programa francés Alice, está en la misma instalación del DPAP bajo la denominación DPAP-F.exe. Y ese programa era el que recibía los datos de la estructura y nos daba los resultados y se presentaban. Entonces, WinDPAP hace lo mismo. Se instala conjuntamente con dpapf.exe, que es una aplicación para el antiguo sistema operativo MS-DOS con una capacidad de transferencia de datos de 16 bits, completamente incompatible con los computadores actuales. De manera que también a mediados de la década antepasada, ya para el 2008-2009, la gente iba y actualizaba su computadora, volvía a instalar WinDPAP en la versión que estaba por esos días, la 2.0 tal vez, y empezaban los correos electrónicos, que no me corre, que una cosa, que la otra, y al final pues a muchas personas les tuve que contestar, no, es que ya no va a correr más simplemente porque no hay forma de correr. Resulta que por esa misma época, unos ingenieros, unos desarrolladores, estaban presentando un programa que se llamaba DOSBox y lo habían desarrollado con la siguiente intención. Decían que en la medida en que Windows iba avanzando, iba progresando, pues se hacía incompatible con programas viejos y que muchos de ellos tenían videojuegos, mire esto por dónde viene a salir, que disfrutaban mucho y que ya no corrían. Entonces, que se habían puesto en la tarea de escribir un emulador, un programa dentro del cual se podían correr otros programas, un programa que corre en Windows y dentro del cual se pueden correr antiguos programas de DOS y tienen una página web propia. Ese desarrollo creo que se ha suspendido, pero logró bastante progreso. Y resulta que software es software, de manera que cualquier juego de los años 80, 90 que corra en DOSBox no es un programa muy diferente a WinDPAP, al DPAP, perdón, ¿cierto? Entonces, usted ahí puede correr o juegos viejos o puede correr aplicaciones de ingeniería viejas y cualquier cantidad de cosas que funcionaban en la plataforma de OS. Cambié WinDPAP y en WinDPAP incluí unas líneas de código que decían llene la estructura, los datos, envíele los datos a dpapf.exe y lea los resultados. Le cambié eso por una línea adicional. WinDPAP hace los datos, llama a DOSBox y DOSBox internamente llama a dpapf.exe y él ya trabaja y puede estar en Windows de 64 bits, en versiones 7, 8, 8, 1 y 10. Esto funciona hoy en día. Y entonces ya me regresa los datos y la cosa trabaja muy bien. Tiene sus bemoles, tiene sus puntos de cuidado al ser instalado. Y en general yo a la gente le recomiendo, venga a la página, se lee esto, miras un poco esta historia, aunque mire que no está todo lo que he estado contando, y siga las instrucciones de instalación. DOSBox, como les contaba, pues se puede usar para recuperar programas antiguos de MS-DOS, lo pueden descargar aquí, de hecho pues los lleva a la página que ya les mostré. Y para instalar WinDPAP no hay que instalar por separado el DOSBox. En la instalación de Windows, en la instalación de WinDPAP, yo he incluido los archivos de DOSBox. DOSBox, sus condiciones de licenciamiento es completamente libre de costo y de código abierto. DPAP finalmente se instala con el programa DOSBox, con las bibliotecas que necesita el programa DOSBox. Y para la versión 2006, que es de diciembre de 2018, pues algunos usuarios me decían, ingeniero, mire, es que estamos corriendo el modelo Shell que está en el programa de la petrolera Shell y no nos está dando, lo comparamos con uno de la bibliografía, lo analizamos pues aquí en Excel y entonces me fui a revisar y sí, este programa puede tener errores. En 20 años, 2 o 3 cosas me han llamado la atención, pero tal vez hay mucho usuario que se va derecho con lo que esto da y no mira qué tan razonables sean los resultados.
Entonces, a diciembre de 2018, la última corrección que se hizo fue que la ecuación de fatiga, que se llama Shell Oil, petrolera Shell, contenida en la guía mecanicista del 2004 estadounidense, se corrigió de acuerdo con este documento y doy el enlace donde se puede ver el documento. Entonces, a usted de la ecuación y si tiene dudas, la mete a Excel, mete los datos de deformación y dice si sí está dando, no está dando. Y se le hicieron cariñitos a las interfaces para el usuario, donde se pueden seleccionar las propiedades de los materiales, que es lo que vamos a estudiar hoy. Nota muy importante sobre el método mecanicista empírico y WinDepab. WinDepab es un martillo, es una herramienta de apoyo para ayudar a los ingenieros en el diseño de pavimentos con metodología racional o mecanicista empírica, así le dicen un lado y otro. Les va a servir a ustedes, le puede servir a gente que hace algo de investigación, diseñadores, quien requiere una plataforma fácil para diseño racional. Pero para usar WinDepab hay que saber cositas, entre ellas mecánica y materiales para pavimentos. El programa está lleno de correlaciones de la literatura que representan un amplio espectro de materiales para que ustedes se familiaricen con esa caracterización. Pero no hay ninguna garantía de que alguna de esas correlaciones represente la mezcla asfáltica que se instala en Armenia, en Cali, en Medellín, en Tumaco, en Leticia, en Arauca. No, no la hay. Hay que medir las cosas. Entonces, en cada proyecto es necesario caracterizar los materiales propios y no diseñar con valores inventados, sino las bondades que tiene el método mecanicista, que ya las hemos mencionado, se pierden. ¿Sí? Y ahí pues puse esta foto que me encontré en el Museo de la Ciencia y la Industria en Chicago, que dice, tenga cuidado que estas máquinas no tienen cerebro, use el suyo. Entonces lo mismo, WinDepab no tiene cerebro, use el suyo. Bajo ninguna circunstancia, un argumento en una discusión sobre un diseño es que eso fue lo que dio WinDepab. Eso no puede ser la discusión. Eso no puede ser el quiz. Aquí viene el tema álgido, la instalación de WinDepab. Cuando el programa de instalación pide el directorio para copiar los archivos, ¿dónde me instalo? Él le sugiere uno por defecto. Eso es una sugerencia del instalador que no se puede cambiar. Desafortunadamente, es decir, que no la he podido cambiar para que nadie la vea. ¿O cómo me explico mejor? Es un valor por defecto del programa instalador que a él le parece que ese es el sitio apropiado. Uno lo puede modificar. Me gustaría es no tener que el usuario lo hiciera, porque eso es lo que genera problemas. Cuando el programa de instalación le pide el directorio de copia de los archivos, escriba users public WinDepab. Usuarios la tienen todos los Windows, público eso tiene acceso sin ninguna restricción y WinDepab. Si usted instala WinDepab en el directorio Program Files WinDepab, que es el que le sugiere el instalador, y esa sugerencia yo nunca la pude modificar, es probable, no es probable, es seguro que el programa no le va a funcionar. Y esta suele ser la causa más frecuente de mal funcionamiento. Entonces, antes de contactarse con el autor, revise si lo instaló donde es. Como mucha gente no descarga WinDepab del sitio oficial, sino que se lo da Pepito, Juanito, Jorgito, entonces pues ni se va sin instrucciones, entonces ahí empiezan los planes, no, que es que metí 5 capas y me sale un resultado de 6, que metí 3 capas y me salen 6, que metí 2 capas y me salen 6, y uno desinstálelo y haga lo que dice en este link. El segundo aspecto importante para emplear WinDepab es la configuración regional del equipo. Lo tienen que tener con punto decimal y coma como separador de listas. En esta página pueden ver un tutorial, ahí en este vínculo que le hice clic, hay un tutorial de cómo cambiar la configuración regional de Windows. Modificación del punto y coma decimal. Entonces, el sistema debe tener configurado en el panel de control, región, configuración adicional, lo siguiente. Entonces, vamos al panel de control de Windows, que tiene esta interfaz, estos iconos, y en la menú de reloj y región, cambiar formatos de fecha, hora o número, hacemos clic, nos abre la ventana región, hacemos clic en configuración adicional, nos abre un menú de personalizar formato, y allí en donde dice símbolo decimal, ponemos el punto, donde dice símbolo de separación de miles, ponemos la coma, y donde dice separador de listas, ponemos la coma, damos aceptar, aceptar, hasta que todo eso se cierre. Cuando todo eso se cierra, aceptar, 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 quedaríamos como está configurado mi equipo, que hay que asegurarse que esto esté así. Finalmente, descarga el instalador. Para el programa, para descargar el instalador, pues se hace clic aquí en esto, es una carpeta Drive de mi Drive.
antes de instalar el programa. ¿Qué dice el aviso legal? WinDepApp, el software, es proporcionado sin costo por Presente, que es el proveedor, tal cual y con todas las fallas. El proveedor, quien les habla, no hace ninguna garantía de ningún tipo con respecto a la seguridad, la idoneidad, la falta de virus, inexactitudes, errores tipográficos u otros componentes dañinos del software. Existen peligros en el uso de cualquier software y ustedes es el único responsable de determinar si el software es compatible con su equipo y otro software instalado en su equipo. Que es que cuando cambié el punto decimal y la coma, entonces me dejó de funcionar el programa de contabilidad de la empresa. Eso lo tenía que saber usted, ¿cierto? Que se me desconfiguró el Office, eso lo tenía que saber usted. Pues en estos 20 años de WinDepApp he tenido solo un reporte así raro y al cabo de la hora la persona me escribió y dijo, no, discúlpeme por el email, no, es que yo tengo un virus, no es su programa. El usuario también es el único responsable de la protección de su equipo y la copia de seguridad de sus datos. Y yo no soy responsable de ningún daño que pueda sufrir en relación con el uso del software. Si no le gustan estos términos, pues no lo instale. Es así de simple. Si no le gusta el programa, cambia el canal. Si no le gusta el libro, ciérrelo y póngalo en la mesita de noche. Si no le sirve el software, no lo use. ¿Sí? Así de simple. Entonces, eso es un poco la historia de WinDepApp. Entonces, una vez que usted lo descarga, ya me pasé al otro programa, al cual también le aplica el mismo aviso legal. Una vez usted lo descarga a través de este link que ayer les dije y lo habrán descargado, pues ven que es un programa relativamente pequeño con un programa instalador que cualquier día estos deja de funcionar en Windows moderno. Un archivo que es una lista de instrucciones para ese proceso de instalación y un archivo comprimido que contiene el programa en menos de 3 megabytes. Esto es una cosa pequeña. Entonces uno le da que lo descarga. Eso en esa carpetica se ve así. Entonces uno hace comprimido en una carpetica, dice que lo quiere extraer con el software que tenga de comprimir usted, por ejemplo, WinDepApp, ya, en el mismo, sin mayor problema. Lo abre y vienen estos tres programas, un setup o instalador, una lista y un comprimidito que contiene el programa. Entonces usted le da clic al setup. Ahí no sé qué habrá pasado, se pone toda la pantalla en negro. Es que esto es más resabiado. No soy capaz de pasar esto. Bueno, les debe haber salido una pantalla en azul, ¿cierto? O bueno, les salió una pantalla en azul y dentro de esa pantalla en azul sale esto. En este momento no estoy viendo ni el foro ni nada porque el instalador ocupa pantalla completa, no deja hacer nada. Esto está bien. Ahí verían ustedes solo eso, la instalación de WinDepApp. Entonces esto no sale así, esto sale con un fondo azul intenso y un letrero en la parte superior izquierda que dice instalación de WinDepApp. Es un programa instalador que ocupaba todo el escritorio para que el usuario no se pusiera a abrir otro programa o hacer otras cosas, porque pues en esa época, en los años 90, las instalaciones eran muy sensibles a que los archivos que se tenían que actualizar o reemplazar estuvieran ocupados. Entonces uno le da a aceptar. Y aquí aparece esta otra, y esta es la del veneno. Aquí hay tres botones, un botón con un computador, un botón que dice cambiar directorio y un botón que dice salir. Salir, pues ese es obvio que sabemos que va a pasar, este lo va a necesitar ahorita. El de cambiar directorio es el que usted tiene que hacerle clic, porque mira, ahí dice que él sugiere instalarlo en C2 puntos, Program Files x86, o sea, Program Files. Él dice, esto es una aplicación de 32 bits. Es cierto, WinDepApp es de 32 bits, pero el programa que nos importa es de 16 bits. Por eso tenemos que copiar todo ese Frankenstein de DOSBox para que él corra. WinDepApp, mucha gente hace esto y de una le hace clic al botoncito del computador azul. Haga clic en este botón, se va derecho. Si no cambia esto, no le funciona el programa. Entonces, hay que cambiar el directorio. Ahí sale este menú y usted se va ahí a buscar lo que les he dicho. Me voy a ir a Users, me voy a ir a Public y aquí tengo unos programas, casi todo lo instalo allá. Casi todo programa que he tenido dificultades termina instalado, incluyendo algunos programas de diseño de pavimentos de aeropuertos. Y aquí está WinDepApp. Ya de aquí, entonces uno lo selecciona,
Pero si no estuviera creado, en el caso de ustedes aquí simplemente añaden contra slash o la barra, como se llame, ponen WinDepab el nombre y le dan a aceptar. En ese momento cambia el directorio, todavía no he hecho nada, no he instalado nada. Ya aquí con esto haría clic. Yo no lo voy a hacer porque yo ya lo tengo instalado. Al correr WinDepab, eso se logra a través del menú de programas y por ahí abajo, en la letra W, que tiene su propio grupo de programas, WinDepab 2.6 con 2box, un nombre largo, y el programa se llama efectivamente WinDepab 2.6 con 2box 074. Corre y es esta interfase, pues la misma que está ahí debajo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué tiene la interfase de WinDepab? Tiene, la idea es que no tiene más de 3 ventanas anidadas, es decir, usted necesita procesar alguna información, abre una segunda ventana, esta es la principal, abre otra, lleva dos y excepcionalmente puede que se abra una tercera. ¿Sí? No es como muchos programas especializados que son en 5 o 6 menús anidados y entonces son unos monstruos gigantescos de manejar que no se entienden. No, esto funciona bastante bien en ese sentido. Tiene una interfase de hasta 3 niveles y no más. Tiene un menú en la parte superior con utilidades de archivo muy sencillas, o graba un archivo existente de datos, perdón, o abre un archivo existente de datos, o lo graba o sale. Salir, pues no lo vamos a explicar qué hace, ¿cierto? Al grabar tiene por defecto una configuración de Windows y es que si el archivo ya existe, le pregunta a usted pues que si está seguro que quiere sobreescribir el que ya tiene. Entonces, en ese sentido, no borra información. Está el menú de PAB que tiene dos pasos. Uno es verificar la información que uno entrega. Eso no lo hace el programa de cálculo, ese se hace en WinDepab, aquí en esta interfase, que los números sean números, que los rangos estén en lo que deben estar, etcétera. Y manda el programa para que lo evalúe el software de PAB. Y cuando eso termina, se activa, porque aquí está restringido, está bloqueado, se activa la posibilidad de ver resultados. Si no hay una corrida en memoria, por decirlo así, él no permite mostrar resultados. Y él acerca del menú menos visitado de WinDepab, que es una foto vieja de su servidor, una descripción de qué es WinDepab, una interfase para Windows, del programa depabf.exe que calcula esfuerzos y deformaciones en un sistema de 2 a 6 capas elásticas lineales. DepabF fue hecho en la Universidad del Cauca, eso es cierto. WinDepab es mío, la interfaz, esto en Windows es de su servidor, y para poder comunicar WinDepab con el original se usa DOSBox, que está disponible aquí. Es decir, bajo ninguna circunstancia jamás he pretendido yo hacer pasar DOSBox como un desarrollo propio. Está en el nombre del programa, está en el instalador, está en los pequeños archivos de documentos ahí de soporte en la página de descarga. Eso es evidente. De pronto, como para complementar, pudiéramos ver dónde está instalado WinDepab, qué archivos hay allá. Entonces me voy a ir a la carpeta donde él queda instalado. ¿Qué hay en la carpeta? ¿Qué hay dentro de la carpeta de WinDepab? En la carpeta de WinDepab están, a ver, están estos archivos, son poquitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. No tiene más. Esos 8 archivos, ¿cuáles son? WinDepab, el programa que estamos corriendo. Viene sdlnet.dll y DOSBox. DOSBox es el programa que me va a crear el entorno virtualizado de una computadora de los años 90 en 16 bits para que corra este programa de PAVEX. Si yo intento correr este programa directamente en Windows 10, me dice que no se puede ejecutar y que busque una nueva edición con el editor del software. Eso ya no existe, eso no va a pasar. Pero si yo ejecuto DOSBox, pues no lo voy a hacer aquí directamente. Y dentro del ejecuto de PAVF, ahí sí funciona. Porque este programa crea un entorno virtual donde este programa va a funcionar, va a recibir los datos y me va a entregar resultados. Esos resultados de PAVF los entrega en este formato.
Permítanme, se los muestro. Reporte.out, que lo podemos ver con un bloc de notas, es un archivo de texto. Y es esto, es el resultado de los esfuerzos y deformaciones, epsilon deformaciones unitarias, sigma esfuerzos, esfuerzo horizontal, esfuerzo y deformación vertical, bajo una carga, ¿sí? Y miren aquí algunas palabritas, colé, colé, colé. Colé es ligado o adherido en francés, infinite, infinito, pero con algunos textos en español. Esto es el resultado de ponerle un archivo de datos al programa de paf.exe, un programa que les voy a mostrar algo. Es un pequeño programa de 1989. Esa es la fecha en la que fue compilado. Es más viejo que algunos de los asistentes de este curso, ¿cierto? Es un programa de 1989 y tiene un tamaño muy pequeño, 90.1 kilobytes. El origen del programa es, como hemos dicho, perdón, vuelvo y le voy las propiedades. No tiene mayor información sobre el mismo. Este archivo de paf.exe de 90.1 kilobytes es el que venía con el programa de paf original. ¿Sí? Ese era. El funcionamiento es muy sencillo. Él tiene pues su exigencia de que los datos estén completos. Por lo tanto, siempre es bueno que haya una descripción del proyecto. No use comas, no separe alternativa 1, intento 25. No, esa coma es inconveniente. No use comas. Aquí se puede poner, por ejemplo, ejercicio de prueba. Listo. Entonces, traten de seguirme con este ejercicio. Yo me voy a ir bien despacio, que cuando yo diga correr, todos estén corriendo, porque esta va a ser la prueba simplemente de que quedó bien instalado y que se puede comunicar WinDepab con Depab, enviarle los datos de la estructura que nos interesa, leer ese archivo de texto que genera el programa donde estaba la palabrita en francés y demás, pero de allá va y captura la información interesante, que son los esfuerzos y las deformaciones, darnos esos resultados y verlos aquí en la interfaz. Entonces, vamos en la interfase de arriba a la izquierda hacia abajo y diligenciando. Vamos a hacer un ejercicio de prueba, posgrado 2021, primer semestre. Vamos a analizar, podemos analizar un sistema de 2 hasta 6 capas, ¿cierto? Vamos a poner un sistema de 4 capas, algo típico, sin mucho inconveniente. Y vamos a comenzar a diligenciar las características de esa estructura. En la parte de archivo no hay que diligenciar nada. No se puede escribir. Si ustedes hacen clic ahí, aunque el cursor parpadea en esa casilla, ustedes escriben, no se puede escribir nada, está bloqueada. Esa se utiliza más adelante es para mostrarles a ustedes la ruta donde está guardado su archivo de datos. No hemos guardado nada y de hecho si intentáramos archivo, guardar estos datos, nos va a decir que tiene un error, que no va a grabar eso porque revisa el módulo de la capa 1 y no solo de la 1, de ahí en adelante, sino que él empieza a revisar que tenga una descripción, que tenga un número de capas, que tenga los datos y cuando llega el primer error dice, no, ahí hay algo, arreglo. Si yo lo arreglo, pongo un módulo ahí, cualquier cosa, un número absurdo 5, y le doy grabar, ella me dice, no, pero la relación de Poisson-Nu está mala, y así sucesivamente. Entonces, WinDepab va a revisar los datos de entrada y no graba hasta que estén correctos. Eso pues si se va a la luz puede ser un problema, aunque tampoco es mucha información la que uno va a ingresar. Entonces un título, ejercicio de prueba de posgrado 2021-S, sin comas, y empezamos a diligenciar la estructura. Acostumbrémonos a diligenciar la estructura desde la subrasante hasta la capa superior. Ahorita no va a tener mucho sentido, ustedes pues haciendo al revés, pero ahorita en el ejercicio sí van a ver qué sentido tiene esto. Entonces yo voy a poner unos valores en un rango de cosas que son posibles, pero no voy a entrar mucho a explicar de dónde viene. Lo que necesitamos es saber que el programa está corriendo. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de 500 o con las unidades kilogramos, fuerza, centímetro cuadrado, se manejan en este programa. Vamos a hablar de que a la siguiente capa, por cualquier circunstancia, el módulo ya se duplica a 1000 kilogramos.
Y digamos que en la segunda capa el módulo ya llega a 3.000 kilogramos y que encima de esto está una capa con 20.000 kilogramos fuerza. ¿Sí? Son números de materiales, inclusive podrían estar al revés, expuesto en estructura. De hecho, esto podría ser un pavimento, aunque la capa asfáltica estaría un poquito bajita de módulo, pero es perfectamente plausible. Y las relaciones de Poisson, por ejemplo, de 0,30 en los materiales, 0,35 por ejemplo en el material asfáltico, 0,30 en estos dos materiales intermedios que podrían ser granulares y 0,40 en la subrasante. Punto decimal, punto decimal, punto decimal. Si esa configuración no la han hecho, el programa eso sí lo trae en la interfase para todos los usuarios, que lo vean, que les pegue ahí en la cara. Ojo que si eso no está, no les va a funcionar. Y voy a definir los espesores. Pues digamos que es un pavimento, pongámosle 10 centímetros a la primera capa, 15 a la segunda y 25 a la tercera. Ahí tengo, no estoy mirando las propiedades, no respondo nada, estoy haciendo un ejercicio de cómo manejar la interfaz. Entonces ya he diligenciado una, dos, tres columnas. Ya veremos el uso de estos botoncitos luego. Esto que enumera las capas automáticamente no tiene ninguna influencia, simplemente es estético. Capa 1, capa 2, capa 3 no tiene ningún efecto. Nos muestra la numeración y ya. Sigue la llamada consideración de liga o continuidad en la interfase. La semana pasada la explicamos. Algunos programas la tienen, otros no. El algoritmo de Alice lo tiene. Lo normal en pavimentos es representar esa condición de liga o continuidad como presente y eso se logra haciendo clic en la respectiva casilla. Esta liga no tiene nada que ver con el riego de liga, aunque en un paquete de dos capas asfálticas que se representaran separadas, pues esa condición de liga en la construcción sí va a estar dada por eso. La liga, hablábamos la semana pasada, es la continuidad de ciertas respuestas al pasar de un material a otro. En general, la liga nos habla, perdón, la continuidad nos habla de la continuidad nos habla, valga la redundancia, de la continuidad entre materiales del esfuerzo vertical, del desplazamiento vertical, del cortante, del esfuerzo cortante en la interfase y del desplazamiento horizontal. Cuando la liga es, o la continuidad es parcial, no es 100%, ya hablamos de una respuesta estructural diferente. El modelo del programa LICE, que vamos a llamar con estos datos, considera situaciones extremas. O hay continuidad, o al quitar este clic, no la hay. Y quiero que me entiendan, una capa discontinua en un pavimento es como si la interfase fuera de teflón, el de las cacerolas de preparar los alimentos, que nada se le pega. Eso implica mecánicamente la discontinuidad. Absolutamente cero fricción, absolutamente cero interacción horizontal, sí, vertical, en esfuerzo y desplazamiento, sí se va a dar, pero horizontalmente es como si usted tuviera una serie de láminas perfectamente lubricadas para que no tuvieran ninguna adherencia entre ellas. Quien haya visto la sección de un pavimento se dará cuenta que al pasar de su base a base, esa interfase no es un espejo perfecto, no es una línea perfecta. Hay interacción entre la gradación, la arena, la parte fina, la parte del agregado grueso, que la discontinuidad es algo que sí existe, que se ha medido, que se suele dar por problemas de construcción entre capas asfálticas sucesivas, por un mal riego de liga, de ahí el nombre de esa capa, pero no tiene nada que ver con la parte mecanicista, o porque sea un material, por ejemplo, tratado con cemento, se rigidiza mucho y sus interfaces suelen ser débiles y sí es cierto que pueden despegarse, entre comillas, un poco de la capa asfáltica superior. Pero decir que un material o que una interfase es no continua en un sistema multicapa es una hipótesis, es una hipótesis que no se verifica fácilmente en el terreno. Es decir, eso, la normalidad de la forma de trabajo de los materiales en el sistema de múltiples capas es que son continuos las deformaciones en las interfaces. Por eso noten que el botoncito está no frente a las capas, sino entre ellas. Eso lo hice yo a propósito en la interfase.
que me pide 3 definiciones de interfase para 4 capas, porque una va entre la primera y la segunda, otra entre la segunda y la tercera, y la última entre la tercera y la cuarta. Y que desafortunadamente siempre a esto le han llamado liga, pero eso realmente es continuidad y la palabra liga genera una confusión en donde las personas han pensado que cuando uno dice liga es porque hay riesgo de liga o de imprimación. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Inclusive una versión 2.7 de WinDepap podría llevar aquí en lugar de liga la expresión que diga continuidad de formaciones, condición de la interfase y un asterisco y un letrerito por aquí que explique eso que estoy diciendo, porque esa palabra se ha dado para esa confusión. Volviendo a la interfase, tenemos módulos, tenemos relaciones de Poisson y espesores. Eso es suficiente para analizar un pavimento. Lo otro que uno tiene en la interfase de WinDepap es la posibilidad de seleccionar varias de estas capas, todas las que tengan fibra inferior. La última no, porque es semi-infinita, miren que no tiene espesor, para análisis de daño por tensión o tracción, lo que denominaríamos fatiga. En esta instancia, él siempre por defecto habilita la primera capa para analizarse por fatiga y la última capa para analizarse por compresión, es decir, aquel daño asociado con la deformación de compresión que podría explicar la aparición de abollamiento. Para esta primera corrida yo voy a desactivar esas 2 casillas. Mire que desaparecen las celdas, todo. Va a ser un problema puramente mecánico, sin ningún tipo de componente mecanicista de diseño, solo para ver que funciona el programa. El programa entonces, el sistema multicapa para funcionar necesita la estructura, sus espesores, sus relaciones de Poisson y sus módulos. Como complemento, aunque eso no va al programa de análisis estructural, se necesita la información de qué capas se van a evaluar por fatiga. No vamos a usar eso ahorita. Nos queda faltando algo muy importante en el sistema de capas y es el modelo de carga. WinDepap, bueno, de hecho desde el origen, el programa francés Alice, en la versión en que se implementó en DEPAP, maneja una carga representada por 2 círculos, 2 superficies circulares que representan las huellas de un sistema de llantas doble. Aquí hay una diapositiva para explicar eso. Maneja un semieje de carga. Ese semieje de carga trata de representar esta rueda doble, conocida popularmente como pacha, ¿sí?, mediante 2 superficies circulares de radio A, separadas centro a centro una distancia de 3 veces A, aunque esto se puede modificar, y que aplican una presión uniforme Q, que es igual a la carga que va por el sistema de la rueda dividido entre el área de las 2 ruedas. Entonces, este es medio eje o semieje. Un eje completo, como el de la fotografía de la parte inferior, corresponde a 4 llantas de este estilo. Entonces, las dimensiones y valores que se han utilizado con frecuencia en el diseño de pavimentos en Colombia han sido un eje de 8,2 toneladas, P, bueno, aquí habría que hacer, les voy a hacer un ajustecito aquí, para que quede más claro esto. P, 8,2 toneladas, la carga del eje completo. Por lo tanto, en un semieje va P medios, ¿sí? Y en una de las 2 llantas del semieje iría P cuartos. Por eso la presión es la carga del eje P sobre 4 veces A, porque serían 1, 2, 3, 4 llantas, ¿sí? Entonces, un eje de 8,2 toneladas queda representado por unas superficies de contacto circular de 10,8 centímetros de radio A y un espaciamiento entre centros de 3 veces ese valor, 32,4 centímetros, con una presión Q de 5,594, perdón, 5,594 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Entonces, aquí hacemos el ejercicio para comprobarlo. Tengo una presión de 5,594 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. ¿Por cuánto es el área de una llanta de 10,8 centímetros? Sería
pi 3.141592 por el radio al cuadrado 10.8 por 10.8. La carga de una sola llanta serían 2049.83 kilogramos fuerza. Con dos llantas del semieje son 4099.67 kilogramos fuerza. Por dos semiejes, 8199 kilogramos fuerza, dividido entre 1000, 8.2 toneladas. ¿Listo? Esos son los valores que maneja el programa WinDepab. Usted puede colocar cualquier combinación de peso del eje, radio, distancia entre llantas, la que quiera. Pero en su momento el DEPAB original de la Universidad del Cauca traía este eje y esta definición, pues yo la he llamado así, Ministerio de Obras Públicas, Unicauca. El Instituto del Asfalto también utilizó el eje de 8.2 toneladas, aunque en un valor preciso de 8.164 toneladas, con llantas un poco más grandes, 11,5 centímetros, separadas igualmente 3 veces el radio, 34.5 centímetros, entre centros, y obviamente una llanta más grande para un peso ligeramente menor da una presión menor, 4.912 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. La petrolera Shell en su método del año 78 y luego la actualización del 85 también ha utilizado el semieje de 8,2 toneladas, pero miren que con un valor un poquito diferente, 8.156 toneladas. Con un radio de 10.5, un poco menor, el mismo espaciamiento de 3 veces ese radio de las llantas y con una presión que da diferente, 5.887 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Y la guía francesa de diseño, que utiliza metodología mecanicista, ellos han adoptado un eje de 130 kilonewton, que en toneladas métricas son 13.26, y una llanta un poco más grande, 12.5, separada igualmente entre centros 3 veces ese valor de 12.5, y con una presión que es mayor porque la carga es significativamente mayor, 6.752 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Todos esos son modelos de semieje. ¿Listo? Lo que WinDepab pide es seleccionar un modelo de semieje. Entonces, aquí en estas celdas, ustedes intentan escribir, no les recibe información. El semieje debe diligenciarse accediendo a un menú auxiliar denominado modelo de carga con este botoncito. Y entonces le sale este menú. La carga P es la de todo el eje. Un semieje está formado por dos ruedas, cada una de ellas llevaría P cuartos. Estas ruedas tienen un radio A y una distancia entre centros igual a D y se aplica sobre ellas una presión uniforme Q. Y ahí están los modelos. ¿Usted cómo escoge cualquiera de estos modelos? Haciendo clic en este botón, MOB Unicauca, Instituto del Asfalto, Petrolera Shell, Guía Francesa. Este último necesita un arreglito. Este último de rueda sencilla. Hay que dividir la carga entre dos porque lo que hace eventualmente es que monta una rueda sobre la otra al poner una distancia de 0. Pero si usted monta las ruedas, duplica la carga. Entonces lo que hay que hacer es o utilizar la mitad del Q o utilizar la mitad de la carga y con eso, digamos, resuelve uno el truco. Es la forma de resolver una sola llanta en WinDepab. A un usuario me llamó la atención sobre eso, que le daba duplicado los esfuerzos. Cuando yo miré, yo dije, no, sí, claro, es que hay un problema. No es que desaparezca una de las llantas cuando el espaciamiento es 0. Lo que sucede es que se montan una sobre la otra, sobreponen sus cargas. ¿Cómo volver es una sola llanta? Divida la carga a la mitad. O sea, una solución muy simple. Rara vez se hacen pues este tipo de casos con rueda sencilla y eso es una corrección que está pendiente de hacerse en el programa. Pero conceptualmente el usuario lo puede hacer. Rueda sencilla y miren que en estas casillas de aquí abajo, cuando yo escojo los diferentes modelos, cambian los valores. Y esas casillas no las puedo editar, no me da acceso. Pero si yo digo modelo definido por el usuario, sí puedo poner cosas. Aquí voy a hacer una cosa 5.9 y que tenga 15 centímetros y que estén separadas 100 centímetros. Una cosa así absurda. Yo la puedo hacer. Un modelo definido por el usuario. Usualmente se trabaja con el modelo del ministerio.
Mucha gente que trabaja con la petrolera Shell, que ha estudiado mucho el método del año 78 de la Shell, entonces le gusta usar también el modelo de carga de la petrolera Shell. Eso dan sutiles diferencias en las respuestas, sobre todo cerca de la superficie, porque son las cargas un poquito diferentes. Y lo de la rueda sencilla, lo que les digo yo es que ustedes la pueden adoptar y una vez que la adoptan, esos datos se copian en estas casillas, vienen a definido por el usuario y entonces ustedes lo que saben es lo siguiente, 8.2, 15 sin espaciamiento. Entonces, con lo que yo les acabo de explicar, lo que el programa haría es poner sobre la misma parte, sobre el mismo sitio, dos llantas. Eso físicamente no es posible, pero en el modelo computacional sí. Entonces, cuando vayan a hacer este tipo de análisis, no se les olvide simplemente convertir el 8.2 en 4.1 y se arregla el problema. No pasa nada. Va a quedar resuelto el problema porque él hace el proceso de dividir la carga internamente y ya no quedaría esa sobreposición de llantas, sino que equivaldría a una sola llanta, que era lo que usted quería representar. Eso es todo. Vuelvo a Ministerio de Obras Unicauca, voy a utilizar ese. Se le da a copiar a la estructura con este botón y se llenarían las celdas de la interfase con esa información. Si le doy cancelar, no pasa nada. Quiero cancelar, me metí esto por error, hice clic donde no era, cancelar me devuelve el menú anterior. Pero en este caso sí quiero copiar a la estructura este modelo. Yo voy a copiar el del ministerio, entonces lo copio en la estructura y él llena estos datos. 18, área de radio de contacto, distancia entre ruedas 32.4 centímetros y presión de contacto 5.59. Si yo selecciono las celdas y trato de escribir algo, no me lo permite, esas celdas están bloqueadas. ¿Listo? Ya tengo entonces número de capas, que eso es con un botoncito, entre 2 y 6. Descripción del problema, siempre hay que ponerla. Tengo para las 4 capas valores numéricos, relaciones de Poisson, espesores y tengo un modelo de carga. Con eso ya puedo hacer una corrida de pago, porque tengo un modelo estructural, así no tenga programado o no tenga definido que voy a hacer algún tipo de estudio empírico de daño, es decir, que voy a llevar las respuestas estructurales a los modelos calibrados para pronosticar la vida posible de mi pavimento. Con esto ya puedo correr de pago. Entonces lo que debo hacer es primero grabar mis datos y noten que ahí me presentó sin problemas un menú para navegar en mi disco duro donde yo quiera. Aquí me voy a guardar esto a una carpeta nueva que tengo en las descargas y graba los archivos con extensión .pav. Entonces, por ejemplo, podemos grabar esto 2021-04, hoy es 24 de abril, Día del Niño, para que feliciten a los de su casa. Ejemplo, pavimento, grado 2021, 1S. Aguanta nombres largos, no necesita ninguna configuración, nada raro. Y se graba. Y al grabar se diligencia automáticamente este campo. ¿Sí? De 2 puntos, ese es el directorio de mi OneDrive, o sea, todo lo que tengo yo en descargas, lo tengo en la nube. Ahí está. Eso para cada uno de ustedes debe tener un letrero diferente donde guardaron el archivo. Ok. Voy a cometer un error donde, por ejemplo, aquí en vez de este 500, se me hubiera dado la letra O, 50O, un errorcito. Están ahí debajo, eso le puede pasar a uno copiando muy rápido. Y le voy a decir grabar y voy a escoger el mismo nombre de archivo. Y dice que si lo quiero reemplazar, es decir, cuenta con esa garantía. Y lo grabo. Entonces, hay que tener cuidado con estas cosas. No todos los mecanismos de control de información están activos. Voy a volver a poner el 500, le doy grabar, pues porque me interesa grabar lo correcto. Él me dice, ya existe, ¿lo quiero reemplazar? Sí. ¿Sí? Pero miren que hay cositas que podrían quedar mal, una letra O en lugar de un número 0, y solo vamos a tener un problema cuando vemos los resultados y posiblemente tengamos unos valores o nos salga un error de que no encontró el archivo, inclusive eso significa que el programa se sale completamente porque le intentamos enviar una letra donde debíamos enviar un número al programa de PAV que hace el análisis.
Cuando hemos grabado, vamos ahora al menú de PAP, donde las opciones son verificar y ver resultados. Verificar y analizar nos hace un barrido sobre los parámetros de las celdas. Voy a volver a poner el número, la letra O, ahí, de, se me olvidó, a ver si esta verificación me la pesca. Si no me la pesca, vamos a tener un problema, porque él va a armar el archivo con la información que hay en el formulario, no con el archivo grabado, con lo que hay en el formulario aquí en este momento, en estas celdas, y va a tratar de correr de PAP. Y lo mandó a correr. Ahí, no alcancé a mostrárselos, salió una ventana emergente con el programa DOSBox haciendo la corrida. Y esta ventana me dice, se está procesando, espere a que la ventana emergente se cierre automáticamente antes de ver resultados. ¿Por qué? Porque necesitamos darle tiempo al emulador del equipo de hace 20 años para que corra el programa, me entregue resultados y cuando los resultados estén escritos, ahí sí los puedo leer. Ahí no alcancé a ir a la otra pantalla para mostrarles cómo salía la ventana emergente, ¿sí? Pero algunos lo habrán visto. Yo voy a aceptar y ya se habilita el menú de ver resultados. Le doy clic, lo traigo y esto sí es el misterio de misterios. Voy a quitar esto porque imagínense que sí me recibió el 50O, sí me lo reconoció como número, pero me lo reconoció como 50, no como 500. Caso raro. La valoración de esos números yo la hago con una función de Visual Basic que se llama val. Permítanme, pongo algo completamente absurdo. Archivo, grabar. Sí, sí, desafortunadamente el ejemplo que di no era el mejor. 50 o es identificable como un número por Visual Basic. Cree que es 50. Aquí ya con este error más grosero, sí funciona el mecanismo de capturar errores. Entonces no, vuelvo aquí, grabo, reescribo el ejemplo. Tengo la estructura, voy a DEPAP, le doy verificar y analizar. Y ahí alcancé a mostrar. Esta es la pantalla que le sale. Ahí llamó a una sesión virtual del sistema operativo de OS y llamó al programa de PAF. Esa ventana puede salir más rápido o más despacio según el computador de cada uno. Usualmente los antivirus lo ralentizan un poquito porque los antivirus son muy sensibles a un programa muy viejo leyendo y copiando cosas al disco duro a través de una interfase de programas viejos. Todas esas peculiaridades son las que hacen que si usted instala WinDepap en archivos de programa de Windows, como instala AutoCAD, como instala Office, allá nunca corre, porque el Windows ni siquiera le da la oportunidad. En cuanto empieza ese intercambio de información de memoria, disco duro, en el programa viejo, con una interfase de DOSBox, Windows lo bloquea completamente, lo deja correr, pero no lo deja escribir en disco. Esta ventana es medio inútil. Alguien dirá, pero qué bobada, la ventana sale, se abre y se cierra sola. Pero mucha gente, luego de que lo lograba hacer correr, me decía, es que me siguen sin salir los resultados. Y era porque apenas salía la ventana emergente, se iban corriendo a ver los resultados y no le daban tiempo a WinDepap de leerlos y ponerlos en el formato para presentárselos al usuario. Por eso aquí se dice, espere a que la ventana emergente de DOSBox se cierre automáticamente. Si no lo hace, causa un bloqueo. Le damos a aceptar. Es por eso, y hasta el pum que sonó, el bip, es parte del código. Vamos al menú de PAP y vemos que está habilitado el menú de ver resultados. No estaba antes, ahora sí. Hacemos clic y nos sale esta nueva ventana. Lo primero que él muestra arriba es archivo y muestra dónde está grabado mi archivo de datos de OneDrive, del que sea el de ustedes. ¿Listo? Muestra la descripción del proyecto. Yo puedo mover la ventana y vemos que es exactamente la misma. ¿Sí? Muestra el sistema de cargas y veo que es exactamente el mismo. El radio, la distancia entre centros y la presión de contacto. Nada de esto es editable. Todo esto está bloqueadito. Y trato de escribir. Trae una información muy importante y es cómo entender el valor que nos da DEPAP o WinDepap. Y es
Ustedes saben que en cualquier punto de un sistema de capas puedo tener todos los esfuerzos y todas las deformaciones y todos los desplazamientos. DEPAP está diseñado para buscar los máximos valores debajo de esa estructura, con este esquema que les voy a mostrar aquí a continuación. Puntos de análisis bajo la rueda doble. DEPAP va a denominar 3 puntos. A, bajo una rueda simple. Yo nunca he entendido muy bien a qué se refiere ese análisis, pero así viene desde el programa LICE. B, bajo cualquiera de las ruedas del sistema de rueda doble. Y C, en el centro geométrico de la rueda doble. Entonces, lo que quiero que vean es que WinDepap calcula para un pavimento cualquiera, y esta nos quedó más o menos con cierta escala. Aquí están las llantas apoyadas en la superficie. Calcula respuestas en la superficie y en las interfaces entre la capa 1 y 2, 2 y 3, 3 y 4 y las que usted tenga. Y las calcula en estas líneas de acción. Esta línea A, bajo una llanta, perdón, la línea A bajo una rueda sencilla y la línea B bajo cualquiera de las ruedas sencillas. En lo que a mí compete, eso es la misma cosa. Bajo cualquiera de las dos ruedas, porque estas respuestas aquí y aquí son iguales, y bajo el centro de la rueda doble. Entonces, él calcula respuestas en todos estos puntos, pero no las presenta todas. Él presenta la máxima tracción en el fondo de estas capas asfálticas o la máxima compresión en la parte superior de estos granulares y la subrasante. Nos da las respuestas máximas, nos hace ya el barrido, la selección. Debajo de cada carga he presentado unas lineecitas discontinuas como en forma de conos. Estos conitos son como una forma de expresar gráficamente la zona o volumen de influencia de cada llanta. Y esto lo que explica es que cuando uno está en las capas superficiales, las respuestas máximas suelen estar debajo de una de las llantas. Pero en un momento dado, cuando se empiezan a sobreponer se empieza a sobreponer la acción de las llantas, pongámoslo así, más parecido, cuando se empieza a sobreponer la acción de las llantas, a sumarse los efectos de las llantas, las mayores respuestas se suelen dar sobre la línea C, donde se suma el efecto combinado de ambas ruedas. Eso no siempre se da así. Si la estructura es una capa asfáltica muy gruesa, es posible que la respuesta crítica en el fondo de la capa asfáltica se dé ahí, donde se combina la acción de las llantas. Si la capa asfáltica es muy delgadita, la respuesta crítica se siga dando debajo de cada una de las llantas. Depende de la estructura. Eso automáticamente lo va a hacer WinDepap. Eso es lo que significan las posiciones A, B y C. Siguiente verificación. Respuestas estructurales en las interfaces y evaluación del comportamiento por fatiga o abollamiento. Entonces, número de capas, 4. Esto es clave. Si usted metió 4 capas, y aquí hay 4 capas, vamos bien. Si usted aquí en el formulario de entrada puso 4 capas y aquí aparecen 6, no le corrió. ¿Qué es lo que hace WinDepap? Prepara datos para analizar espesores, módulos, ecuaciones de comportamiento cuando se van a utilizar, y el modelo de carga de tránsito, el semieje, que ya lo discutimos previamente. Se genera un archivo de datos para depaf.exe, ¿cierto? Programa francés de 1989 para MS-DOS, sistema operativo de 16 bits, para que bien explicado, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Eso es lo que va a pasar ahí, ¿cierto? Se corre el programa en el emulador DOSBox y de path.exe, que es la solución elástica de capas, trata de escribir los resultados en el disco duro, pero Windows no le permite acceder al directorio Program Files x86 WinDepap. Es el error más común. Y entonces lo que sucede es que la gente, cuando va a WinDepap, lee los resultados del LEA, ¿sí? Pero este no existe y WinDepap le presenta unos resultados de un ejemplo por defecto. Solución, 2 puntos, instale WinDepap en el directorio recomendado. Entonces, verificación, 4 capas, 4 capas. Modelos de carga, modelo de carga. Ahí fue donde empezamos a notar ciertas cositas. ¿Sí? Bueno, deben coincidir. Explicamos que eran las posiciones para el valor máximo de la carga.
¿Qué vamos a revisar para acabar de confirmar que nos corrió nuestro problema? Los valores de los módulos. 20.000, 2.0 por 10 a la 4 son 20.000 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. 10 centímetros de espesor, en efecto, pues fueron 10 centímetros de espesor. 3.000 son 3 por 10 a la 3 en 25 centímetros. 10 más 15, 25, él va acumulando. 1.000 es 1 por 10 a la 3, relación de Poisson, punto 30. Y finalmente, 500, él dice que es 49.97 por 10 a la 2. Eso es consecuencia de una conversióncita de unidades que él hace de kilogramo fuerza centímetro cuadrado a bars, que es lo que lee de PABF, y devolverse de bars a kilogramo fuerza centímetro cuadrado. Es una cosita, una bobadita, pero a veces se pierde ahí una cifra significativa, por ahí es la tercera o cuarta. Punto 4 de relación de Poisson, y la estructura tiene 10 más 15, 25 más 25, 50, y aquí nos dice de 0 a 10, capa 1, de 10 a 25, capa 2, de 25 a 50, capa 3, y a partir de la capa 50, la capa 4 semifinita. Y debajo de cada capa finita, me dice es continua, 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 que es la representación de estos chulitos de liga, 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 esa es la continuidad. Hasta ahí mis datos. De aquí en adelante todos son resultados. Resultados obtenidos. Me da esfuerzos en un sistema de coordenadas no cartesiano X, Y, Z, sino cilíndrico R, Z, teta. Simplemente presenta una respuesta vertical, que son estos sigma zetas, en las interfaces desde la superficie hasta la subrasante, y estos sigma t que representan la respuesta crítica en el plano horizontal. Y entonces, los esfuerzos en este caso son, aquí dice 1.264 por 10 a la 1, o sea, 12.64 kilogramos fuerza centímetro cuadrado, y el esfuerzo en Z, 5.598 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. No les debe sorprender, esto de hecho debería ser así. Este valor, el esfuerzo sigma Z en la superficie, tiene que ser igual a la presión Q que fue aplicada. No da exactamente lo mismo, eso es más un problema de la conversión esa de unidades que otra cosa, pero es para efectos prácticos ese valor. El esfuerzo vertical, ahí donde se aplica la llanta, es igual a la presión de contacto de la llanta. 5.598 punto A. Sigma T, positivo, es una compresión. En el punto B, 1.264, digo, perdón, 12.64 kilogramos fuerza. ¿Sí? Positivo es compresión en el programa de PAP. Negativo es tracción. Aquí ya no habría forma, no hay forma de buscar un valor por fuera de los puntos A, B y C de tracción negativa, o sea, perdón, de esfuerzo horizontal negativo o de tracción para explicar procesos de agrietamiento de arriba hacia abajo. No tiene esa capacidad. El programa está, sus respuestas son muy restringidas. Fondo de la capa asfáltica a 10 centímetros. Esfuerzo horizontal, menos 6.567 por 10 a la 0, o sea, menos 6.567 kilogramos fuerza centímetro cuadrado bajo cualquiera de las dos llantas de la rueda doble. Es decir, a esta profundidad no se ha logrado conjugar o combinar suficiente el efecto de ambas llantas. Eso sería como hacer este ejercicio. Pues hay un machetacito. No se ha logrado como sumar el efecto de ambas llantas para que las respuestas críticas sean en el medio de las ruedas, sino que todavía se están presentando bajo cualquiera de las dos ruedas. Estos puntos de aquí son iguales a este otro lado. Entonces, esa respuesta me está diciendo eso, que a esa profundidad de 10 centímetros en esa capa, el punto crítico es debajo de cualquiera de las dos llantas en términos del esfuerzo. ¿Sí? Luego vienen unas cositas que llaman la atención. Parte superior de la segunda capa, 10 centímetros, pero en el material de la segunda capa.
esfuerzo de tracción, ahora sí en la posición C, ahora sí en medio de las dos llantas, menos 2.029 por 10 a la menos 1, o sea, menos 0.2029 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Esfuerzo vertical, este sí tiene que ser igual al pasar de un material a otro, porque hace parte de la definición de la continuidad. 2.14 positivo, compresión, kilogramos fuerza centímetro cuadrado. 15 centímetros más abajo se acaba la capa 2, cota 25. Y tenemos un esfuerzo de tracción horizontal de menos 1.071 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Y ya tenemos un esfuerzo vertical reducido, porque eso es lo que pasa en los pavimentos, se va reduciendo el valor del esfuerzo vertical, se va disipando, en 6.76 por 10 a la menos 1 kilogramos fuerza centímetro cuadrado, o sea, 0.67 kilogramos fuerza. O sea, ya estamos más o menos en el 10% de la presión aplicada en la superficie, de 5,6 a 0.6 más o menos. Y al pasar la interfase, debe ser igual. Lo que va cambiando es el esfuerzo horizontal, parte superior de la capa 3, parte inferior de la capa 3, y llegamos finalmente a la parte superior de la capa 4, subrasante, con ambos. Continuidad en el esfuerzo vertical, va variando el esfuerzo horizontal, y miren que a partir de la capa 2 todos los puntos críticos fueron C, o sea, donde estaba conjugada la acción de las dos ruedas. Las deformaciones se deberían o se deben calcular con las ecuaciones constitutivas de la elasticidad. En ese sentido, DEPAP no tiene la flexibilidad de otros programas multicapa de poder definir completamente el estado de esfuerzos en un punto. Él puede estar presentando componentes de esfuerzo en un punto, en puntos diferentes, A y B, B y C, por ejemplo, aquí en la parte superior de la capa 2, y estos son esfuerzos en sitios diferentes, bajo la rueda, en medio de las ruedas, y por ende luego me presenta la deformación, aquí sí, bajo cualquiera de las ruedas, tanto la deformación horizontal como la deformación unitaria vertical, y yo no tengo el esfuerzo horizontal bajo una de las ruedas para poder verificar que esto sea cierto. Entonces, si uno quiere verificar algunos de estos resultados o calcularlos con otro programa, en otros programas tenemos más manejo de la definición de los puntos de interés y obviamente nos vemos obligados manualmente a buscar los máximos valores. Eso sí, eso lo hace que automáticamente. Es decir, es un programa que está enfocado en facilitar o ayudar el diseño, pero no tanto el análisis. Si continuamos acá, vemos que, por ejemplo, en las deformaciones con las que se estudiaría la tracción y la fatiga debido a la tracción, el epsilon T es positivo en la superficie, o sea que es de compresión. Una deformación horizontal de compresión no causa fatiga. Es decir, este valor se está presentando aquí y me está diciendo es que la fibra horizontal de la capa asfáltica en ese punto no se está estirando, sino que se está comprimiendo. Algo que ya estaba planteado esquemáticamente hace muchos años por el mismo Instituto Estadounidense del Asfalto. Aquí está la figurita. Compresión horizontal debajo de la carga, tracción en el fondo de la carga. Está dando exactamente eso. Y luego ya me da tracción en el fondo de la capa 1, tracción en el fondo de la capa 2, tracción en el fondo de la capa 3, tracción en el fondo de la capa 1 y en la parte superior de la capa 2, tracción en el fondo de la capa 2 y parte superior de la 3. Y lo que vemos es que hay continuidad de esa deformación, miren, pero no estamos viéndola toda sobre el mismo punto. Las tres primeras son en el punto B, bajo una de las ruedas de carga, y las siguientes en punto C, bajo el centro de la carga. Y es toda la información que hay. No vamos a hacer cálculo de N admisible, ni su comparación con el N esperado, porque eso no se activó. Tenemos únicamente respuestas estructurales. Esto es lo que toda la vida entregó el DEPAP.
La deformación por compresión da negativa en el punto C. ¿Qué significa negativa en el punto C? Significa, volviendo a nuestro esquema de la rueda doble, aquí está, que en este punto la capa horizontalmente no se está comprimiendo como la que está debajo de cada una de las llantas. En este punto la capa se está tensionando, pero no, perdón, horizontalmente, sino verticalmente. Es decir, como si se estuviera hinchando, como si estuviera moviéndose en la dirección opuesta del eje Z, hacia arriba, que es básicamente lo que uno esperaría de poner dos cargas en una superficie elástica y que en medio de las dos se dé un pequeño embombamiento, muy chiquito, menos 194 millonésimas en el de deformación en el medio de las dos llantas por efecto de la carga aplicada por esas ruedas. Luego me dice que en el punto A, del cual no tengo ningún dato de esfuerzo calculado, pero él sí lo hace internamente, el programa de PAPF, el modelo ALICE, tengo una deformación de compresión positiva y por ende susceptible de, bueno, positiva compresión, dejémoslo ahí, no vamos a darle ninguna connotación por ahora, de 318 microestrain. Y luego me dice que en la parte superior de la capa 2 hay una de 730 bajo el punto B, que en la capa superior de la capa 3 hay una de 737 y en la parte superior de la capa 4, de la capa 3, capa 4 hay una de 563, todas positivas de compresión y la que se suele analizar para ver su posible incidencia en explicar la vulnerabilidad de la estructura, desarrollar abollamiento, será esta, parte superior de la subrasante, fondo de la capa asfáltica. Finalmente nos presenta el programa tres resultados más, dos de los cuales son estructurales y el tercero es una multiplicación. Nos presenta la deflexión en el centro de la rueda doble, es decir, esta ya es una deflexión, no es una deformación, el desplazamiento vertical de este punto, cuánto se movió específicamente este punto. Ustedes dirán, profesor, yo no entiendo cómo se va a mover ese punto hacia abajo, como estoy moviendo aquí hacia abajo, si la deformación unitaria ahí marcaba una tracción. Se mueve hacia abajo por efecto de todo el desplazamiento hacia abajo de toda la estructura por la carga. Simplemente que miren cómo es complejo el comportamiento de los materiales. Todo esto se mueve hacia abajo por la carga, pero algunas de las capas, en este punto en particular, trata es de aumentar su tamaño. Y lo que se va a estar midiendo es que todo el sistema se deforma 65 centésimas de milímetro hacia abajo, aunque la parte superior de la capa número 1 está tratando de aumentar su altura. Pero solo ahí, porque luego el resto de estructura tiene deformaciones en la dirección Z positivas que implican con los signos de Windepap que se está reduciendo el espesor, que es lo esperado. Entonces, la mecánica de los materiales no es de cuerpos rígidos que se desplacen sin cambiar de forma. Si hablamos de esfuerzos y deformaciones, hablamos que los materiales van a cambiar de dimensión y de forma debido a las cargas aplicadas y pasan cosas de ese estilo frecuentemente. Como les decía yo ayer, el diseño mecanicista estaba enfocado en evaluar fatiga en aquellas capas susceptibles de fatiga a partir de la deformación de su fibra inferior, ahuellamiento a través de una función muy imperfecta que comunica la respuesta de la subrasante en deformación vertical de compresión con la posibilidad de que se genere una huella en la superficie y algunos colegas todavía usan un modelo como el de deflexión para compararlo con una ecuación como la del Instituto del Asfalto. Uno con estos resultados, en este caso, lo más frecuente es simplemente anotar en una hoja de Excel lo que uno le sirve y analizarlo. O ya cuando veamos la implementación del análisis de fatiga-ahuellamiento, pues cómo aprovechar la interfase para hacer eso por uno. ¿Qué podemos hacer en esta interfase de salida? Uno, salir y descartar los resultados. Si salimos, nos toca volver a correr. WinDepap no archiva resultados. Podría hacerlo. De hecho, lo hace, pero no de una forma que se puedan volver a cargar en este formulario. Entonces, si salen y descartan, tienen que volver a correr el programa y esperar ahí el segundito que se demora y volver a abrir los resultados. Tenemos otros dos botones, gráficos de respuesta y exportar resultados a Excel. El de gráficos de respuesta
fue un ejercicio mental que hice yo para aprender a hacer dibujitos en Visual Basic, puede representarnos las 4 respuestas, sigma vertical u horizontal y sus deformaciones, recordando que no todas están en el mismo punto geométrico, es decir, que lo que es crítico en el fondo de una capa deja de serlo en la siguiente y pasa a ser crítico en otro sitio, eso es propio de esto, y podemos llevarnos esos gráficos al portapapeles. Yo nunca he visto un informe hecho en WinDepap por un ingeniero que ya copió estos gráficos. Es más, esto hasta se podría dejar y desaparece en ese botón, nadie lo ve y listo, y no pasa nada. De hecho, en la parte inferior se dice, recuerde que los valores son envolventes de respuestas máximas y no siempre se presentan sobre la misma línea vertical, P o C. Entonces, si yo hago clic en el botón sigma Z, él hace este dibujo. Sigma Z en kilogramo fuerza centímetro cuadrado, muestra una escala de valores y me pone capa número 1, de 0 a 10, con su módulo y su relación de Poisson. Interfase ligada. Capa 2, de la 10 a la 25, con su módulo, relación de Poisson. Interfase ligada. Capa 3 y capa 4. Y me dibuja el perfil del sigma Z crítico. Entonces miren que eso arranca estando disque 5.6 debajo de la rueda sencilla, 2.14 positivo compresión cuando se acaba la capa número 1, pero debajo de una de las ruedas, cualquiera de las dos, pasa a ser 0.60 y algo, 0.68 creo, en el fondo de la capa 2, pero ya en el punto C, en el centro de las ruedas, y cuando llega a la parte superior de la subrasante viene en 0.28 kilogramos fuerza centímetro cuadrado, también bajo el punto C. Ese dibujito usted lo copia a papeles, gráfico copiado, y se viene a cualquier aplicación. Por ejemplo WinDepap, y pues insertemos una diapositiva en blanco, y la pega, y ahí le queda. No la trae con el borde, trae lo que está en el dibujo en la interfase, no más esto que está aquí adentro. ¿Sí? Eso es lo que él trae. Se puede dibujar el sigma T, y en el sigma T ya vemos un detallito que como que se nos congestiona la escala del eje X y nos muestra lo que estamos hablando, que pasa de un valor de compresión a uno de tracción, y al ir pasando de materiales va saltando la deformación horizontal. Y aquí es donde viene el uso de estas escalas de los ejes. Usted de pronto mira esto y dice, está peñuscadito, no me gusta. Usted puede aquí cambiar esta escala del eje, por ejemplo, de 1 a 2 y vuelve a dibujar sigma T haciendo clic en el botón y le limpia un poco la escala. O lo puede pasar a 3 y le limpia un poco la escala. No le va a cambiar el que se haya quedado peñuscado aquí estos datos porque los valores siguen siendo los mismos. La línea de color azul corresponde al 0. Y pues ya hay casos de esto en donde usted está modificando el eje, pero no los valores. Entonces, por ahí con un 1.5 creo que también se podría. Sería un poquito más presentable, eso es todo. El rango es del valor mayor al menor valor, y lo demás lo distribuye. Entonces ahí le quedaría como más presentable para pegarla en el informe. Vienen las deformaciones, epsilon z. Entonces en epsilon z hay un asunto. Por el rango de valores, eso que quedó en negro es porque quedó lleno de rayas. Sí, en cambio la escala 1 se sigue viendo así. Entonces aquí, por ejemplo, una escala de 10 o de 100 arregla el dibujo. Es por el rango, que va desde menos 194 negativo tracción, que la parte superior de la capa 1 tenía la tendencia en medio de las ruedas a aumentar su dimensión, a procesos puramente de compresión, todas las deformaciones positivas de compresión a lo largo de la estructura, epsilon z. Y el epsilon t da esto. Otros quieren armar una memoria de resultados o memoria de cálculo y exportan los resultados a un formato de valores separados con coma que sea legible en Excel. Él propone la carpeta en donde está el problema, entonces uno podría poner este nombre. De hecho, puede usar el mismo nombre del archivo cuidándose de borrar el punto .path, o si no, sobreescribe sus datos de entrada.
y diciéndole que es un archivo de valores separados con coma. Me voy al directorio donde tengo eso. Y allá en ese directorio ustedes pueden ver la carpeta donde está el instalador, nuestro ejemplo, no tiene icono asociado, el comprimido donde venía el instalador, y este lo puedo abrir en Excel o lo puedo abrir en el bloc de notas. Lo voy a abrir con el bloc de notas y esto es lo que sale. WinDepap 2.6, interfase, y después por aquí empieza a separar los datos con comas. Radio de las ruedas, distancia, no sé qué. Y aquí están todas las respuestas separadas con coma. Es un poco ilegible, pero si yo lo abro en Excel, él reconoce la coma como separador de valores y me sale esta información. Y muchos colegas llegan y mandan directamente esto a una impresora o seleccionan y que acomode los anchos de las columnas, queda muy raro. Y yo, por ejemplo, cuando entrego memorias, entrego esto. Y por ahí tengo un formatico que ya he organizado y me traigo el formato y lo pego, pero básicamente hago cosas como estas. Por ejemplo, centrar el título, ponerle una negrilla, aumentarle el tamaño, centrar este también, aumentarle el tamaño, ya ese le puedo copiar ese formato, se lo pego a este y a este. Ahí no le hice mayor cosa, pero ya quedó presentable. Eso es lo que está contenido en ese archivo exportado de WinDepap en extensión CSV. Entonces, si lo pudieron generar y lo abren en Excel y les sale algo raro, es porque todavía les falta cuadrar la configuración, porque de pronto tienen como separador de listas, no la coma, sino el punto y coma, que también se ve por ahí en algunas computadoras. Si salgo, descarto los resultados. Ya ahí se perdieron. ¿Listo?